Hola. La fundación de las ciencias sociales desde mediados del siglo XIX contiene una profunda revolución epistemológica respecto de las ideas que la modernidad clásica desarrolló en relación al conocimiento. En el plano filosófico, esta revolución está ligada a la interpretación que se dio de la filosofía kantiana. La mayor parte de los fundadores de las ciencias sociales recibieron su formación filosófica de profesores neokantianos, seguidores de la filosofía de Immanuel Kant, que era un viejo de mierda. En su crítica de la razón pura, Kant realizó una operación de desontologización de búsqueda de la verdad. Es decir, propuso que no es posible conocer la verdad de los objetos tal como realmente son, independientemente de la actividad humana. La verdad determinada de lo que realmente es sería, según Kant, incognoscible. De ella solo se podría afirmar que es un indeterminado puro. Eso significa que, para Kant, lo único que es posible conocer es el mundo de fenómenos, de apariencias, que surgirían sin que sepamos cómo de ese indeterminado puro. Ante este mundo del en sí indeterminado kantiano, los neokantianos consideraron que la tarea de la ciencia no podía ser otra cosa que especificar solo las apariencias, limitarse a la ciencia empírica y buscar sus resultados tecnológicos. Con esto, el saber de las ciencias sociales fue pensado como un saber operativo, un saber meramente operativo. Las herramientas para acceder a ese mundo de fenómenos estarían en el método científico. Y la discusión sobre la verdad más allá de los fenómenos se consideró especulativa, inútil, y se rechazó como filosofía, en el sentido peyorativo de la palabra filosofía. En las clases que siguen, vamos a examinar, sin embargo, la profunda ineficacia y las incertidumbres que conlleva el uso del método científico, sobre todo cuando es aplicado a objetos complejos, como son, por excelencia, las relaciones sociales. Las claves de esta ineficacia se pueden encontrar en las siguientes pretensiones que operan invariablemente en las ciencias sociales como supuestos asumidos, no discutidos. Por un lado, se pretende que el método sea un conjunto de reglas formales exteriores al objeto y al sujeto. Se piensa en el método como una lógica de descubrimiento. Se piensa al objeto como fenómeno, suspendiendo la pregunta por la verdad. Se piensa la verdad en términos operativos, lo que permite solamente entender la verdad como capacidad de acción, o entender la verdad por su efecto tecnológico. Se piensa el saber de las ciencias sociales usando el modelo de las ciencias naturales. Se cree que los conceptos básicos pueden ser definidos de manera unívoca, sin ambigüedad. Se pretende que el saber obtenido de manera metódica sería éticamente neutral. Se cree que se puede obtener certeza, o al menos confianza objetiva, a través de la inducción. Se piensa el método hipotético deductivo de manera inductiva, a través de la inducción. Van a tener en papel estos supuestos para que los puedan examinar más lentamente que lo que yo los estoy diciendo en este momento. Todas y cada uno de los supuestos que acabo de enumerar pueden ser objetados. Después de esas objeciones, lo que se encuentra es que los resultados obtenidos en ciencias sociales a partir del método científico bajo estos supuestos son extremadamente pobres. No dan cuenta de la complejidad de los objetos que abordan,
no permiten un saber operativo realmente eficaz. Son resultados impuestos de maneras autoritarias, como profecías autocumplidas. Son resultados que son más bien, que parecen saber más bien por un aura de saber que por su eficacia real. Son resultados que cada vez que fallan se le echa la culpa más bien al objeto o al afectado, nunca al técnico, nunca al experto que los predica. Son resultados en que la mayoría de las teorías elaboradas, ¿no?, alrededor de ellos no son falseables, porque están elaboradas de tal manera que no pueden ser contrastadas de manera real, porque contienen mecanismos teóricos que impiden su refutación, porque están construidas de manera circular y autovalidante. Un ejemplo directo de esta revolución epistemológica se puede ver en la fundación de la economía como disciplina. Ese es el tema que quiero desarrollar en este encuentro. A pesar de que el discurso de la ciencia económica estándar pretende situar los orígenes de la economía en la época y obra de Adam Smith, en la segunda mitad del siglo XVIII, esa aparente continuidad que se predica, en realidad encubre las profundas diferencias que hay entre el modo y el contenido de las preocupaciones de los pensadores clásicos en el ámbito económico y los que pueden ser llamados propiamente científicos de la economía. Podemos referirnos a estas diferencias distinguiendo la economía política clásica, desarrollada en los siglos XVII y XVIII, hasta la primera mitad del siglo XIX, de la economía científica, desarrollada desde la segunda mitad del siglo XIX, con todas las formas, con todos los usos de las disciplinas. Pueden ver en este cuadro a los principales representantes de la economía política clásica, a los fundadores de la economía que podemos llamar propiamente científica. Y es interesante, vamos a ver si lo desarrollamos en un video aparte, saber que la única doctrina que realmente mantiene el ánimo de la economía clásica, a pesar de haber realizado de otra manera, en otro sentido, su propia revolución epistemológica, es la desarrollada por Carlos Marx. La economía marxista debería distinguirse, por un lado, tanto de la economía política clásica como de la economía científica. Cuando uno considera las diferencias epistemológicas entre lo que he llamado economía política clásica y la economía científica, encuentra las siguientes. Las van a tener también en papel, en un documento aparte, para que las consideren con calma. Por un lado, la teoría económica clásica formuló teorías explicativas que consideraban al sistema capitalista como conjunto, como sistema. La economía científica, en cambio, se ha limitado durante 150 años a teorías descriptivas, centradas más bien en la microeconomía, desde la cual se proyecta la macroeconomía como simple extensión, teniendo esto como consecuencia que la unidad económica máxima, que es pensada en la economía científica, es la economía nacional, sin que se haga una consideración realmente del conjunto del sistema capitalista. La economía internacional resulta una colección de economías nacionales, mientras la economía política clásica se interesó por la búsqueda de las causas de la riqueza y la pobreza. El interés central de la economía científica, en cambio, es la administración de los negocios. Por eso esta facultad se llama de economía y negocios, ¿no? Aquí, si consideramos la economía nacional, ¿no?, como unidad, bueno, la consideración es que se trata de un negocio particularmente grande, de una envergadura distinta, pero esencialmente, ¿no?,
de un interés distinto, pero con las mismas características. Mientras la economía política clásica se preguntó y discutió activamente las características de la naturaleza humana, si la naturaleza humana es egoísta, si los seres humanos son por naturaleza sociables, si son emprendedores, si tienden a evitar el trabajo, la economía científica, en cambio, presupone sin discusión una determinada idea de la naturaleza humana y le atribuye sin discusión a todos los seres humanos un carácter egoísta. La discusión sobre la naturaleza humana simplemente se suspende, se da por obvia. También, mientras la economía política clásica asumió la conflictividad de lo social, la conflictividad entre sectores sociales históricos, los terratenientes, los capitalistas, los trabajadores, y consideró que eso era una preocupación esencial de las teorías económicas, ¿no? La economía científica, en cambio, presupone el equilibrio general, presupone un modelo teórico de equilibrio y piensa el desequilibrio siempre como algo externo al sistema. Supone el equilibrio, hace modelos matemáticos sobre el equilibrio y después va agregando variables empíricas, ¿no?, para acercarse al desequilibrio que nunca pertenece al sistema mismo. Mientras la economía política clásica fundó el saber de lo económico, ¿no?, considerando los contextos históricos, las variables políticas, las variables culturales, todo eso en la economía científica se omite en principio. Se consideran a los seres humanos como individuos simples, con una naturaleza humana muy determinada, que como decíamos no se discute, y los contextos culturales, los contextos históricos se agregan como variables empíricas en principio exteriores al sistema económico. Ahora, mientras los economistas políticos clásicos, ¿no?, se involucraron en los asuntos públicos, nunca pretendieron ser expertos neutrales respecto de la cuestión económica, y por eso sus doctrinas se llamaron economía política. La economía científica, en cambio, presupone sin discusión la posibilidad de la neutralidad ética, y el economista pretende encarnar la figura del experto, el técnico, que es neutro ética y políticamente y que diría solo lo que observa. Estas diferencias epistemológicas se expresan no solo en el modo en que se enfrentan los objetos de estudio, sino también en los conceptos mismos de las doctrinas económicas. De nuevo, el cuadro que voy a presentar lo van a tener en papel para que lo consideren independientemente con más calma. En cuanto al contenido de las teorías económicas, la economía política clásica estudió el sistema de producción, distribución y consumo como una totalidad, como un proceso circular íntimamente relacionado. La economía científica, en cambio, estudia las relaciones entre los factores de la producción, los modos de distribución, los bienes de consumo por separado, como si fueran problemas por separado. Y a la larga, la gran tarea de componer el sistema como sistema nunca ocurre. Los especialistas en la ciencia económica tienen respuestas para cada cosa